Hermanos, los invitamos a cantar, cada uno con su micrófono en silencio. Podemos cantar el himno 234. Voy a ponerlo en pantalla. Himno 234, que tiene como título temes que en la lucha, himno 234. Deja el Salvador entrar. Esperamos, hermanos, que hoy día, a través de este mensaje, nuestra hermana Marisol, que se llama El mensaje del tercer ángel en el tiempo final, podamos dejar que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón. Hermana Marisol, la escuchamos. Bendiciones. Bendiciones y feliz sábado. Alabo al Señor en este sábado porque ha dado al hermano Raúl y a su esposa Lorena esta iniciativa de poder hacer iglesia en casa, comunicados a través de Zoom, pero iglesia en casa como hacían los cristianos primitivos, y con la meta de que se predique siempre la verdad. Así que alabo a Dios, le agradezco por haber puesto esto en el corazón de ustedes, y le pido a Dios fortaleza para mantenerse firmes en la verdad, porque el enemigo está pendiente de batallar rudamente con todos aquellos que se ponen de parte del Señor. Pero nosotros tenemos a nuestro lado al Creador del universo, así que nada debemos temer. Nuestro único objetivo debe ser mantenernos firmes en la verdad. Así que pido la oración a Dios, a todos ustedes, digamos, por ustedes, Raúl y Lorena, nuestros queridos amigos, hermanos, que desean, que anhelan honrar al Señor en sus corazones. Vamos a comenzar repitiendo los mandamientos, haciendo nuevamente nuestro pacto con Dios de obedecerlos cada día en las fuerzas que el Señor nos da. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que cada uno de nosotros cada día pueda seguir las instrucciones que Dios nos da en los mandamientos y que refleja el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la bendición que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Comparto con ustedes en esta mañana también el recordativo de las ordenanzas que nos ha dado el Altísimo. Leer la Biblia y el espíritu de profecía.
cantar alabanzas del himnario antiguo, trabajar arduo en el campo sin murmurar, orar 7 veces al día de rodillas, ayunar con frecuencia, observar los sábados cada día más, ser más celosos del sábado, estudiar el santuario, no vivir pensando en el futuro, pues nuestro es el ahora. Como dijo Jesús en Mateo en el Sermón del Monte, bastan a cada día sus propios problemas, el mañana ya traerá su afán. Hacer bien a todos, aún al que nos ultraja, amar a Dios sobre todas las cosas y tratar a nuestro prójimo como deseamos ser tratados. Tener en cuenta lo que la hermana White nos mencionaba por inspiración del Señor, que los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan una inundación de luz sobre los eventos que luego ocurrirán. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas aterradoras y emocionantes relacionadas con el fin de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en la ignorancia, nadie necesita estar desprevenido para la venida del día de Dios. El Señor nos dice: vivo yo que ninguna excusa será ante el juicio, porque a cada mortal le he dado el poder para buscar personalmente su salvación. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá la puerta. Maldito el hombre que confía su salvación a otro hombre. Hoy, por gracia de Dios, vamos a reflexionar en el tercer mensaje angelical, que va aumentando su importancia a medida que nos acercamos más al fin, porque ya estamos viviendo el fin. Luego del asedio del año 2020, todos tenemos claro que estamos viviendo lo que el Señor declaró en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, que el fin se iba a desarrollar como una copia de lo que ocurrió en Jerusalén. Y al acercarnos al fin, nos encontramos con la profecía de Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Me emociona leer este versículo, me emociona mucho, porque aquí está la profecía del fuerte pregón. Aquí el Señor anuncia que aunque el enemigo se revuelque, el conocimiento de la gloria de Jehová va a cubrir la tierra, como las aguas cubren el mar. O sea, no va a quedar nada en la tierra sin que tenga el conocimiento de Jehová. Todos van a acceder a ese conocimiento y va a ser abundante, porque las aguas que cubren el mar son abundantes, son copiosas, rebalsan. Así que con esta promesa, con esta profecía maravillosa, vamos a comenzar el estudio de hoy, que se va a basar en 2 escritos inspirados, uno que está en Manuscript Release, libro 14, tomo 14. Lamentablemente no están traducidos, pero envié al hermano Raúl el archivo por si él puede compartirlo en inglés,
pero ustedes ahora lo vamos a reflexionar, vamos a leerlo en castellano, y luego vamos a leer una parte del capítulo de la repartición en Canaán del Patriarcas y Profetas. El mensaje que nosotros sobre el que vamos a reflexionar hoy es acerca de la importancia del mensaje del tercer ángel, cómo aumenta su importancia mientras seguimos transitando más apretadamente hacia el tiempo final, porque estamos en el tiempo en que los dolores de parto han comenzado y van a seguir. Vamos antes a definir un resumen, una síntesis que el Señor le dio a su sierva, la hermana White, en primeros escritos, acerca de de qué es el mensaje del tercer ángel. Los mensajes de los tres ángeles son terribles advertencias que hace el Señor. Son temibles amenazas. Y son ultimátums, o sea, ya pasaron casi 6.000 años desde que el Señor creó al hombre, desde que vino el pecado en realidad, desde que se dio el pecado, desde que Adán y Eva pecaron. Y entonces el Señor ha estado llamando a través de las generaciones a sus siervos para que sean guardadores de las verdades. Y siempre a lo largo de estos casi 6.000 años ha habido un grupo o personas que han mantenido la verdad, que han sido los guardadores de la verdad, y Dios a través de ellos ha llamado a todo el mundo para que se mantengan ellos también fieles a su Creador. Todo el tiempo el Señor ha estado recordando que Él es nuestro Hacedor, que Él nos creó, que Él nos ama, que Él dio a su Hijo el máximo esfuerzo que podía hacer la deidad para que muriera por nosotros, de tal manera que nosotros pudiéramos acceder a la vida inmortal que tiene la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo este tiempo Él ha llamado incansablemente, ha llamado con misericordia, con bondad, con compasión a sus hijos. Y Él ha recibido a cambio rebeldía, desobediencia, burla, desprecio. Así ocurrieron los primeros 1843 años desde que hubo pecado, y cuando vino el diluvio, a pesar de que toda esta generación veía el Edén, veía la puerta del Edén, ellos rechazaron a Dios, y solo 8 personas aprovecharon la provisión que Dios había hecho para que pudieran ser salvos frente a la destrucción. El Señor cambió las condiciones después del diluvio y quitó vida a las personas, porque 900 años, 912 años o 20, que es más o menos el promedio que ellos vivían, era mucho tiempo para vivir en pecado. Y el Señor disminuyó ese tiempo y dijo luego del diluvio que la vida de los postdiluvianos iba a ser 120 años. Y ahora vemos que esa vida ha disminuido mucho, como dice el salmista, 70 años viven los más en general y 80 los más robustos, aunque esto es con trabajo y esfuerzo. Y ahora el Señor nos ha enviado 3 mensajes que están en Apocalipsis, a partir de que empezó la etapa final en 1798, y cuando comenzó el movimiento adventista en 1844, los guardadores por esta etapa de las verdades de Dios, el Señor ha estado dando mensajes potentes de que el juicio de Dios viene, que el juicio de Dios está en pleno proceso, que tenemos que temerle, que tenemos que darle honra, porque Él es nuestro creador, que debemos volvernos a nuestro Hacedor. Y el mensaje del tercer ángel, en la página 254, párrafo 1 del capítulo El mensaje del tercer ángel, de primeros escritos, dice
Cuando la ministración de Jesús terminó en el lugar santo y él pasó al Santísimo, envió a otro ángel poderoso con un tercer mensaje para el mundo. Proclamó una temible advertencia, con la más terrible amenaza que jamás se haya hecho llegar al hombre. Dijo el ángel: serán llevados a un combate cuerpo a cuerpo con la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes. Aunque sus vidas estén en juego, deben aferrarse a la verdad. El tercer ángel concluye su mensaje así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mientras repetía estas palabras, señalaba el santuario celestial. El Señor nos está advirtiendo que va a haber una lucha cuerpo a cuerpo, que Él ha programado que sea así, con la bestia y su imagen. Y dice que la única esperanza de vida eterna es permanecer firmes, aunque las vidas nuestras estén en juego. Por lo tanto, acá nos aclara que nuestras vidas van a estar en juego, pero que si permanecemos firmes y si permanecemos todo el tiempo mirando al santuario celestial y por ende recordamos y estudiamos el santuario terrenal para comprender mejor todo lo que estamos viviendo, entonces vamos a tener esperanza de vida eterna. Vamos a ahora leer, sí, el manuscrito 14, 1103 del año 1902 de la hermana White. Está escrito en el tomo 14 de manuscritos inéditos de la hermana White, o sea que lamentablemente en estos 100 años todavía no se han traducido. Bueno, lamentablemente. El Señor nos ha dado un mensaje para el tiempo en que vivimos. Este mensaje ha de ser pronunciado con claridad y nitidez. Proclamar este mensaje exige todos los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué Dios nos ha dado las capacidades y los talentos? Para que podamos pronunciar el mensaje para este tiempo con claridad y nitidez. O sea, sin mezclarlo, sin que sea nebuloso, sin suavizarlo, sin ponerle más severidad de la que tiene. Y si Dios nos dice que estos mensajes son terribles advertencias y temibles amenazas, como acabamos de leer en primeros escritos, nosotros no podemos presentarlas como que son dichos comunes, no. Son ultimátums, o sea, es el último llamado que se hace a la humanidad. El mensaje del tercer ángel, continúo leyendo, aumenta en importancia a medida que nos acercamos al final de la historia de esta tierra. Desde el comienzo de la proclamación del mensaje del primer ángel, muchos creyentes han dormido en Jesús. Fieles abanderados se han despojado de sus armaduras, pero la obra avanza. Nuevos obreros son traídos, mientras los que han caído son puestos a descansar hasta la venida del Señor. Este es el método, hermanos, que Dios tiene. Pone obreros, les da talentos, capacidades, y ellos son abanderados, o sea, llevan la bandera del Evangelio firmes, pero se cansan, se agotan porque son pocos. Y entonces ellos deponen sus armaduras y descansan en Jesús. Pero hay otros que se levantan. La sierva de Dios sigue diciendo de parte del Señor: Dios me ha presentado los peligros que amenazan a los que han recibido la sagrada tarea de proclamar el mensaje del tercer ángel.
Deben recordar que este mensaje es de suma importancia para el mundo entero, el saber que vamos a luchar cuerpo a cuerpo contra la bestia y su imagen. Deben escudriñar las Escrituras con diligencia para aprender a protegerse contra el misterio de iniquidad, que es el que envuelve a Satanás, el que dirige Satanás y sus ángeles. El ministerio de iniquidad que desempeña un papel tan importante en las escenas finales de la historia de esta tierra, porque recordemos que Dios le da permiso al enemigo de hacer esta persecución, de hacer esta oposición y rechazo total a la ley de Dios, a la ley de nuestro Creador, a quien le debemos el aire que respiramos y cada una de las bendiciones que tenemos. Habrá más y más desfiles externos por parte de los poderes mundanos. Bajo diferentes símbolos, Dios presentó a Juan el carácter perverso y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido por la persecución de su pueblo. El capítulo 18 del Apocalipsis habla de la mística Babilonia, caída de su alto estado para convertirse en una potencia perseguidora. O sea que no lo era. Recuerden ustedes que la iglesia primitiva era pura, hasta que fue degenerándose en convertirse en esta potencia perseguidora, en esta Babilonia, en esta iglesia que se hace pasar por religiosa, pero que niega en sus hechos la piedad. Los que aman los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son objeto de la ira de este poder, porque ellos quieren anular la existencia de Dios, quieren hacer creer al mundo que vivimos y existimos por nosotros mismos. Y el que haya creyentes que permanentemente demos la gloria a Dios es una molestia para ellos mantener este engaño garrafal ante todo el mundo. Vamos a leer ahora Apocalipsis 18, que lo cita la sierva del Señor. Apocalipsis 18, 1 al 8. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Nuevamente las palabras, la profecía de Habacuc 2:14. Y él clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarida de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar así como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En la copa que ella os dio a beber, dadle a ella doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Esto escribe Juan, este terrible cuadro dibujado por Juan para mostrar cuán completamente los poderes de la tierra se entregarán al mal, debe mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es vincularse con sociedades secretas o unirse de cualquier manera
con los que no guardan los mandamientos de Dios. Miren la advertencia que se nos da en un momento como hoy, en las que no tenemos el cuidado de tener amistad con quienes no guardan los mandamientos de Dios. Y acá dice que nosotros no deberíamos unirnos de ninguna manera con los que no guardan los mandamientos. Solamente cuando nosotros nos acercamos para hacerles el bien. Debe ser nuestra relación con ellos. Apocalipsis 13, 11 al 13, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada, y hace milagros grandes, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los poderes religiosos, sigue diciendo manuscritos inéditos, aliados al cielo por profesión, o sea, dicen que están aliados con Dios, y que pretenden tener las características de un cordero, mostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que son instigados y controlados por Satanás. Acá habla de los poderes religiosos, o sea, no es uno, son muchos. Sigue diciendo que se acerca el tiempo en que el pueblo de Dios sentirá la mano de la persecución porque santifica el séptimo día. Explícitamente. El pueblo de Dios sentirá la mano de la persecución porque santifica el séptimo día. O sea, que si usted no santifica el séptimo día, no va a venir la persecución sobre usted. La persecución va a venir sobre los fieles, no sobre aquellos que, para librarse de la persecución, disimulen y hagan como que no guardan el sábado, sino que la persecución se va a levantar sobre los que santifican el séptimo día. Sigue diciendo la sierva del Señor: Satanás ha causado el cambio del sábado con la esperanza de llevar a cabo su propósito de derrotar los planes de Dios. Procura que los mandamientos de Dios tengan menos fuerza en el mundo que las leyes humanas. Por eso la persecución va a estar instigada por leyes en cada país. En el libro Eventos de los Últimos Días, cuando habla de las leyes dominicales, en ese capítulo, el Señor inspira a su sierva a decir que todos los países del mundo van a actuar en concierto, van a actuar como uno solo. Y vemos que se hacen acuerdos aquí, acuerdos allá sobre diferentes temáticas, pero el fin último es unirlos para que acepten todo lo que proponga el dragón, el diablo, y que la bestia, Roma, el papado, va a estar representando ante todos los gobiernos de la tierra las intenciones del dragón. El hombre de pecado, que pensó cambiar los tiempos y las leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, hará que se dicten leyes que impongan la observancia del primer día de la semana. Hará. Sabemos que la imagen de la bestia, Estados Unidos, va a ayudar, va a darle poder político a todas las leyes que la bestia quiera imponer. Y entonces, nosotros tenemos que tener esto claro y permanecer firmes, porque las leyes se van a imponer, porque el propósito de Satanás dice que es ¿cuál? Que los hombres teman más a las leyes humanas que a la ley divina.
Por eso, el pueblo de Dios debe permanecer firme por él, sigue diciendo el Señor. Y el Señor obrará en su favor, mostrando claramente que Él es el Dios de los dioses. El Señor nos ayuda a tener clara en nuestra mente la experiencia de los 3 amigos de Daniel, que se mantuvieron firmes a la ley del Creador cuando los amenazaban con las leyes humanas. Y Él se manifestó como Dios de dioses cuando a estos 3 muchachos valientes los metieron al horno de fuego. Él caminó entre ellos. Y Él hizo que en unos momentos la mente ofuscada y totalmente endemoniada del rey cambiara y se sometiera al Señor, al Creador del universo. Dios hizo el mundo y luego en el 7º día descansó, satisfecho con su trabajo. Bendijo el día de su descanso y lo santificó. Y al hacerlo, las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Recuerden que las estrellas de la mañana hace referencia en el libro de Job a los otros mundos donde no hay pecado, que ellos alaban y viven en santidad y en gloria hacia su Creador. Sigue diciendo el párrafo: el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, una evidencia de su amor y bondad, una garantía de que los bendecirá en la obediencia. Por la observancia de este día se distinguen de los desleales que se niegan a honrar a Dios. Dios ha tomado a su pueblo en relación de pacto consigo mismo, ¿no? Y se ha comprometido a cumplir sus propósitos para con ellos. Juntadme mis santos, dicen los salmos, aquellos que han hecho pacto con sacrificio. Entonces, porque Dios sabe que este camino no es fácil, pero Él se promete a sus hijos manifestarse en forma, con todo su poder de Dios sobre todos los dioses, y con tal de que ellos se mantengan fieles, porque acá fíjense lo que dice: el sábado es una señal, es una evidencia y una garantía de que los bendecirá en la obediencia. 3 cosas menciona acá que es el sábado: una señal, una evidencia de su amor y una garantía de que los bendecirá. O sea que Dios va a bendecir a los obedientes, porque los 144.000, este maravilloso grupo que va a ser fiel a Dios, que va a tener la paciencia de los santos y la fe de Jesús, va a ser fiel, va a ser obediente, y a través de ellos Dios va a manifestar su gloria. El sábado no se debe hacer ningún trabajo servil. Dios ha dado al hombre 6 días para trabajar. Él reclama el 7º día como suyo. En este día los hombres deben adorarlo. Deben contemplar las maravillosas obras del Creador, alabándole por su bondad y amor. O sea, Él es nuestro Creador, Él nos da absolutamente todo, como mencionábamos recién. Todo nos da el Señor. Hay ángeles que permanentemente nos cuidan porque Satanás quiere matarnos. Los demonios andan a nuestro alrededor para dañarnos todo el tiempo y destruirnos. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si cada día nos podemos reunir al final del día con nuestras familias y hacer el culto de familia, es porque Dios nos ha protegido de todos estos poderes malignos que nos querían destruir. Solo por su gracia, por su cuidado, es que podemos reunirnos al final del día todos sanos y salvos. Y eso es lo que nosotros debemos alabar.
porque sin haber nosotros tenido la capacidad, a veces sin siquiera haberlo pedido, porque no sabemos, a veces salimos como el burro o el caballo al trabajo o a las labores que hacemos sin dedicar un solo pensamiento a pedir la protección divina. Pero el Señor fiel nos protege. Esto no va a ser por mucho tiempo, hermanos. Acá aclara que los que obedezcan van a tener la garantía de protección, porque Dios va a quitar la protección de aquellos que no obedezcan. Al darles el sábado, sigue diciendo el Señor, Dios quiso preservar entre los hombres un conocimiento claro y definido de sí mismo como su creador. Él declara, señal es entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:13. En contraposición al enemigo, que todo el tiempo trata de degradarnos, principalmente a través de la gula, que es el pecado de esta época, dice la sierva del Señor. Cristo declaró a los fariseos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os he dicho que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5. Así reprendió Cristo la pretenciosa piedad de los fariseos, y con su manera de obrar corrigió sus ideas erróneas respecto a la ley de Dios. Desde el principio ha habido oposición entre las fuerzas del bien y del mal. Dios declaró, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hombre había intentado vanamente exaltarse siguiendo su propio camino en armonía con las tentaciones de Satanás. O sea, ¿qué es lo que hizo Eva? Quiso seguir su propio camino, pero en realidad estaba siguiendo el camino que Satanás le estaba sugiriendo, porque esto no surgió de ella, surgió de la tentación de Satanás. Desde afuera, él usa las 7 formas de caída sobre las que hablamos varios meses, para poder inculcarnos a través de las avenidas del alma, de la vista, del oído, de la lectura, ¿no? De mirar imágenes o leer, trata de insinuarnos todas sus formas de caída. Y ella había caído en este engaño. Ella le creyó de que exaltarse a sí misma y dejar de lado el camino de Dios le iba a dar algún beneficio. Y ella actuó en armonía con las tentaciones de Satanás y en oposición a la voluntad de Dios, porque cada vez que nosotros escuchamos un engaño o permitimos que un engaño de Satanás entre en nuestra mente, estamos oponiéndonos a Dios, estamos siendo rebeldes, y esa es la apostasía. Así había adquirido el conocimiento del mal, pero lo había conseguido a costa de su lealtad, y su desobediencia abrió las compuertas del infortunio sobre nuestro mundo, en lo que tenemos amplia experiencia. Todos lamentamos mucho lo que ocurrió, porque hemos tenido que padecer en este lugar plagado de demonios, ¿no? Hasta que nos tientan y que todo el tiempo nos incitan a degradarnos, haciéndonos creer que Dios nos va a dar igual una recompensa eterna, cuando eso es una mentira flagrante. Desde entonces, los hombres tratan de enaltecerse por los mismos medios. ¿Cuándo aprenderán que el único camino hacia la verdadera exaltación es el de la obediencia? Pensemos en los personajes de la Biblia. La forma que el Señor, a los únicos que Él exalta es a los fieles. Recordemos a Esther,
recordemos a Daniel, recordemos a José, recordemos a Abraham, recordemos a todos los que vivieron vidas que nosotros ahora queremos copiar, porque son vidas que vivieron para imitar la vida de Cristo. La obediencia es el único camino hacia la vida eterna. No hay atajos. No hay atajos, aunque nos encanten, no hay. El camino es escabroso, como dice el himno. Los planes de los hombres pueden parecerles sumamente sabios, pero no hay seguridad en ellos a menos que caminen de acuerdo con una, así dice el Señor. Ningún plan humano, ninguna persona, ningún pastor erudito, nadie puede decirnos un camino. El camino está señalado claramente en la palabra de Dios y es nuestro deber examinarla, escudriñarla y permitir que ella nos reprenda, que nos corte, que nos opere, que nos limpie, porque es la única manera en que vamos a gozar de la herencia inmortal, esa que tanto anhelamos. Es la única manera en la que vamos a caminar por la eternidad en esas calles de oro, en esos paraísos llenos de animales bondadosos, buenos, mansos. Es la única manera en la que vamos a poder escuchar las predicaciones de Jesús y mirar sus ojos con ese amor infinito. Es la única manera, la obediencia, en que nosotros vamos a poder vivir con los ángeles y con los otros seres celestiales, porque ellos son obedientes. No hay caminos alternativos. La palabra de Dios no puede ser suavizada, aunque usted lo escuche del púlpito, eso no es la verdad. La verdad es que nuestro Dios es un Dios muy amoroso y nos da muchas oportunidades, pero es un Dios estricto. No olvidemos que estamos acá porque Eva comió una fruta. Así que cuando le digan que Dios perdona todo, que Dios entiende, recuerde que eso no viene del Señor. Dios es un Dios misericordioso y justo, porque si no existiera la justicia, entonces el amor de Dios no sería amor. Porque una persona, por ejemplo, un niño que fue violado, no va a poder entender que Dios pase por alto que lo violaron. Y cuando se habla de que todos se van a salvar, se está diciendo exactamente eso, que las personas que están pecando y que siguen pecando y que no piden perdón al Señor, no entran en conversión, en arrepentimiento, van a recibir la misma salvación que aquellos que se han esforzado y han hecho pacto con sacrificio con el Señor. Y esa no es la personalidad, no es el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es justo y es amoroso. Es amor, pero ese amor también conlleva justicia. Cada vez que alguien nos induzca a pensar que el Señor baja la norma, que todos me van a salvar, recordemos que estamos aquí porque Eva y Adán comieron una fruta. Y entonces vamos a comprender que el Señor es estricto. Y cada vez que nosotros nos esforzamos para resistir la tentación y mantenernos firmes, nos estamos poniendo del lado de nuestro amado Salvador y estamos obedeciéndolo. Los planes de los hombres pueden parecerles sumamente sabios, pero no hay seguridad en ellos, decíamos recién, a menos que caminen de acuerdo con una, así dice el Señor. O sea, nuestro test, nuestro examen de todo lo que escuchamos es la Biblia. Si la Biblia lo dice, nosotros lo podemos creer. Si la Biblia no lo dice, no lo podemos creer. Si se fuerza la Biblia, no lo podemos creer. Si se juntan versículos, pero hay otros que dicen lo opuesto, yo tengo que estudiar eso, ser como los bereanos. Y que ellos, dice, eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban atentamente, pero después iban a la palabra de Dios para ver
si estas cosas eran así. Cuán difícil es para el hombre andar humildemente con Dios, creer en su palabra y aceptar sus planes. Cuán difícil. Somos desobedientes, somos rebeldes. Es difícil andar humildemente con Dios, creer en lo que Él nos ha dicho y aceptar sus planes para nosotros. Las proposiciones de Satanás parecen presentar grandes ventajas, pero terminan en la ruina. Una y otra vez los hombres han descubierto por experiencia el resultado de negarse a caminar por la senda de la obediencia. ¿No obtendrán otros sabiduría de su experiencia? Pensemos en la experiencia de nuestros primeros padres y temamos cualquier plan que no esté basado en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuándo aprenderán los hombres que Dios es Dios y no hombre y que Él no cambia? Cada calamidad, cada muerte es un testimonio del poder del mal y de la verdad del Dios vivo. La palabra de Dios es vida y permanecerá para siempre. Por toda la eternidad permanecerá firme, queridos hermanos, porque Satanás y todos los demonios van a ser destruidos, van a ser quemados. ¿Cómo puede el hombre, sabiendo lo que Dios es y lo que ha hecho, elegir el camino de Satanás en lugar del camino de Dios? ¿Cómo puede? Solo hay un camino hacia el paraíso restaurado, el camino de la obediencia. Solo el camino de la obediencia. El mensaje dado al hombre para proclamar en estos últimos días no debe amalgamarse con opiniones mundanas, no debe mezclarse, no debe tomar opiniones mundanas, no. Lo mundano no nos importa porque ya sabemos a dónde va a terminar. El mensaje que Dios tiene para hoy, para nosotros, es la verdad pura, la verdad cortante, la verdad clara, la verdad nítida, sin disfrazarla, sin ponerle paños, sin rebajar la norma. En estos días de peligro, nada salvo la obediencia alejará al hombre de la apostasía. Miren qué frase da Dios tan clara. Todos estamos en peligro de apostatar porque no nos consideramos y no somos valientes, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo lo podemos todo. Dios ha concedido al hombre gran luz y muchas bendiciones. Pero a menos que se reciban esta luz y estas bendiciones, no son ninguna seguridad contra la apostasía y la desobediencia. Toda luz que proviene del trono de Dios debemos aceptarla, porque si no nosotros vamos a apostatar. Porque si Dios está enviando luz para nosotros, es porque necesitamos esa luz para mantenernos en obediencia y fidelidad cuando todas las potencias de este mundo luchen cuerpo a cuerpo con nosotros. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si no seguimos su luz, vamos a estar entre los que apostatan para salvar su piel, su carne, su cuerpo, su vida mortal. Solo por un periodo pequeño, porque ya sabemos que todos los que desobedezcan y todos los que apostaten van a tener la muerte eterna. Cuando aquellos a quienes Dios ha exaltado a posiciones de alta confianza se apartan de Él en favor de la sabiduría humana, acá habla de los líderes, de los que tienen responsabilidades, porque Dios los ha exaltado a posiciones de alta confianza. Cuando ellos se apartan de Él para ir en pos de la sabiduría de otros hombres, su luz se convierte en tinieblas. Ya no debemos escucharlos más, porque su luz, dice acá,
se convierte en tinieblas, o sea, se apaga. Y expresa la sierva de Dios, y cuán grandes son esas tinieblas. O sea, cuando los líderes, los que Dios ha puesto en posiciones de alta confianza, apostatan y se van en pos de seguir otros hombres, y no la palabra pura de Dios, por lo que sea, por el motivo que sea, entonces ellos están en plena oscuridad. En completa oscuridad. No hay un punto intermedio, no hay un terreno gris. Ellos quedan de la luz en completa oscuridad. Las capacidades que se les han confiado son una trampa para ellos, porque las siguen teniendo, siguen hablando con elocuencia y con gran oratoria, pero son una trampa, porque empiezan a permitir que se los idolatre y adore a sí mismos. Se convierten ellos en una ofensa para Dios. No puede haber burla de Dios sin el resultado seguro. O sea, se comienzan a burlar de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 6:7? No se engañen, nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A ese versículo se está refiriendo acá la sierva del Señor. Dice que estos hombres empiezan a seguir a hombres, pero ellos dicen que siguen a Dios. Entonces se comienzan a burlar de Dios, porque en vez de decir lo que Él dice, dicen lo que los hombres les dicen. Y entonces, acá Dios dice que lo ofenden. Ellos mismos se convierten en una ofensa y hay un resultado seguro, porque Dios ha dicho que nadie se puede burlar de Él. Siempre ha habido, y hasta que el conflicto termine, siempre habrá un alejamiento de Dios. Los pecados están estrechamente relacionados. Un acto de desobediencia, a menos que uno se arrepienta, conduce a otro. Y el que se justifica en un pecado es conducido paso a paso en el engaño, hasta que al fin peca impunemente. Peca una vez, no se arrepiente, peca otra vez y sigue pecando y no se arrepiente. Y peca luego como que es lo de todos los días y se justifica. A menudo los que profesan seguir a Cristo se encuentran con el corazón endurecido y los ojos cegados porque no obedecen a la verdad. Motivos y propósitos egoístas se apoderan de la mente. En su confianza en sí mismos, suponen que su camino es el camino de la sabiduría. No tienen la particularidad de seguir el camino que Dios ha trazado. Declaran que las circunstancias alteran los casos. Y cuando Satanás los tienta a seguir principios mundanos, ceden. Y haciendo senderos torcidos para sus pies, extravían a otros. Los inexpertos siguen donde ellos van, suponiendo que el juicio de cristianos tan experimentados debe ser sabio. Qué triste cuando los que dirigen dicen esto, que depende las circunstancias, entonces se alteran la palabra de Dios para adaptarse. Cuando eso es un engaño, es una mentira completa. El Señor no cambia como el humano. El Señor es fiel, completamente fiel en todo tiempo, y Él ha dado su palabra, Él ha dado su verdad. Pero los inexpertos siguen donde ellos van. Los inexpertos, suponiendo que ellos están siendo sabios. Pero Dios, ¿qué dice? Que ellos andan en lo torcido de su propio corazón. Los que ocupan puestos de responsabilidad y siguen su propio camino
son responsables de los errores de los que se extravían con su ejemplo. ¿No he de juzgar por estas cosas?, pregunta Dios. O sea, la sangre de cada una de esas personas que van detrás de estos falsos maestros va a recaer sobre ellos. El Señor dice, ¿no he de juzgar por estas cosas? Él no va a pasar por alto a estos dirigentes que siguen a hombres. Pero cada persona es responsable por creerles, porque Dios nos ha dado amplio conocimiento e información en su palabra para que no seamos desviados. Es un alejamiento de los caminos del Señor lo que trae perversidad, que no será humillada ni corregida. Muchos, cuando son reprendidos por su mal proceder, endurecen sus corazones y continúan siguiendo principios erróneos. Aferrándose a su propia sabiduría como a algo precioso, siguen hoscamente su propio camino. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo no se manifiesta con mayor poder en nuestras iglesias. Si los que han sido corregidos por el Espíritu de Dios se humillaran ante el Señor y se reformaran de buena gana, Cristo les concedería ricos dones, respondiendo a sus oraciones contritas y ayudándoles a comprenderse a sí mismos. Qué hermoso lo que está diciendo acá. Pero hay humanos que se aferran a su vaso sucio. Se aferran, dice acá, a su propia sabiduría. Tienen su vaso sucio y cuidan su vaso sucio, cuidan toda la mugre que está dentro. Cuando lo que Dios nos dice es que le entreguemos el vaso a Él, para que Él lo limpie, para que Él lo pula, lo dé vuelta boca arriba y boca para abajo, para que lo pula y lo entregue perfectamente limpio. Pero muchos actúan como cuidando que nada le vaya a pasar a la suciedad de su vaso. Pero ese vaso sucio, ese vaso manchado, no va a ser admitido en el cielo, porque el Señor es el que nos otorga vestiduras blancas e inmaculadas para poder presentarnos allá. Nuestro camino, queridos hermanos, es arrepentirnos, es pedirle, decirle a Dios, Señor, te entrego mi vaso, límpialo, púlelo, dalo vuelta, rótalo, haz lo que tú quieras y entrégamelo limpio. Pero yo todo el tiempo tengo que colaborar entregando el vaso y no tratando de pelear con Dios para retener la mugre en mi vaso. Esta es la razón, el aferrarse a esta sabiduría por la que el Espíritu Santo no se manifiesta con mayor poder en el pueblo de Dios. Porque necesitamos humillarnos para que Dios nos dé los ricos dones, respondiendo a nuestras oraciones contritas. Hay quienes piensan que pueden mejorar el plan de Dios, que pueden marcarse un camino mejor que el que Él les ha marcado. Los tales, escogiendo las cosas que son de los hombres, endurecen sus corazones contra la dirección de Dios y siguen su propio camino. A menos que se arrepientan, llegará el momento en que verán el fracaso total de la obra de su vida. Qué triste, hermanos, haber luchado toda la vida para ver finalmente un fracaso total. La sabiduría del hombre ejercida sin la guía de Cristo es un elemento peligroso. Cualquier reconocimiento o exaltación obtenida al margen de Dios carece de valor, pues no es honrada en el cielo. Porque el único que se exalta en el cielo, queridos hermanos, es a Dios. Ningún humano recibe exaltación, solo Dios. Tener la aprobación de los hombres no gana la aprobación de Dios.
Aquellos que quieran ser reconocidos por Dios en el día del juicio deben escuchar sus consejos y regirse por su voluntad. Solo así podrán recibir las ricas bendiciones que los capacitarán para recibir su felicitación. Deben aferrarse a la verdad hasta el fin, rehusando ser arrastrados de su lealtad por proyectos ambiciosos. Deben alejar de ellos todo vestigio de prevaricación, porque Dios no reconocerá falsedad alguna. Dios nos puede sacudir y dar vuelta y vuelta. Él nos ve completamente hacia adentro. Nadie puede engañar a Dios. El Señor reconoce toda falsedad. Él sabe nuestros más íntimos pensamientos. Y Él está diciéndonos a nosotros: me estoy preparando un pueblo que dará por el poder del Espíritu Santo el último mensaje de advertencia, fe y esperanza al mundo. Este pueblo me presentará en todo aspecto mental y espiritual. Tomarán de lo mío y lo darán al mortal que anda en oscuridad, para librar a muchos de las llamas del infierno. Mas ¿cómo pretendéis ser parte de esto si vuestras almas no son libradas primeramente del fuego eterno? Así que sed santos, porque yo soy santo. En el libro Patriarcas y Profetas habla de cuando Dios dirigió a Josué para que hiciera la repartición de la tierra de Canaán. Había en ese momento gran temor en el pueblo de la zona de Canaán, porque veían que Josué venía avanzando en forma firme y constante, conquistando una ciudad, conquistando un reino, conquistando otro lugar. Y entonces las tribus del norte, atemorizadas por el éxito del norte de Palestina, atemorizadas por el éxito que acompañaba a los ejércitos de Israel, formaron una alianza contra ellos y salieron a pelear contra el pueblo de Israel en un ejército tan numeroso que parecían la arena del mar. Josué recibió un mensaje alentador del Señor. Que decía: no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Josué cayó sobre ese campamento numeroso como la arena del mar y derrotó totalmente sus fuerzas. Y entrególos Jehová en manos de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta que no les dejaron ninguno. Pero los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Porque ellos no debían pensar que su poderío dependía de ellos. Ellos debían depositar su confianza en Jehová. Una a una fueron tomadas las ciudades, y las grandes fortalezas fueron quemadas, y la tierra reposó de guerra. Aproximadamente 5 años habían pasado desde que ellos habían llegado a Canaán, cruzado el Jordán, y habían conquistado mucho territorio, pero había todavía territorio que conquistar. Pero Josué no había de continuar la guerra. Cada tribu iba a tener que continuar esta encomienda que el Señor les había dado. Todos los pueblos de Canaán, recordemos que eran pueblos que ya habían copado la paciencia divina y ellos estaban destinados a la destrucción. Ellos practicaban costumbres muy degradantes y muy terribles, como matar a sus hijos y quemarlos en sacrificio a los dioses. Practicaban la prostitución,
homosexual y heterosexual, como que era un culto a los dioses. O sea, eran gente muy degradada. Y ellos habían tenido la oportunidad ya para arrepentirse, pero no la habían tomado. Por lo tanto, llegaron al límite de la paciencia divina y todas las víctimas clamaban por justicia. Entonces, ellos estaban destinados todos a la destrucción, pero Josué ahora iba a ser otra gran parte. Y antes de dejar el mando de Israel, toda la tierra debía repartirse entre las tribus, tanto lo que ya había sido conquistado como lo que no. Y a cada tribu le tocaba subyugar completamente su propia heredad. Con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, Dios expulsaría a sus enemigos de delante de ellos y prometió darles posesiones todavía mayores si tan solo eran fieles a su pacto. Fíjense que nuevamente el Señor aquí recalca la importancia de mantenerse fieles a Él, de la obediencia a lo que nos hemos comprometido, que es a guardar su ley, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que está descrita y desfragmentada en todo el Pentateuco, ¿no? En derechos y deberes. La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, dice el capítulo 48 de Patriarcas y Profetas. También a Eleazar, sumo sacerdote, y a los jefes de las tribus, habiéndose de fijar por suertes la situación de cada tribu, ¿no? Recuerden lo que dice Proverbios, que las suertes se echan en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ellas. Y acá el Señor usó este método. Moisés mismo había fijado las fronteras del país según se lo había de dividir entre las tribus cuando entraran en posesión de Canaán, y había designado un príncipe de cada tribu para que diera atención a la distribución. Por estar la tribu de Leví dedicada al servicio del santuario, no se la tomó en cuenta en esta repartición, pero se les asignaron a los levitas 48 ciudades en diferentes partes del país como su herencia. Antes que comenzara la distribución de la tierra, Caleb, acompañado de los jefes de su tribu, presentó una petición especial. Con excepción de Josué, era Caleb el hombre más anciano de Israel. Recuerden que en los 40 años en el desierto habían muerto todos los de 20 años para arriba, como parte del juicio que Dios hizo al pueblo cuando los falsos o los infieles espías que habían ido a Jericó habían traído un mensaje de desaliento al pueblo. Tanto Josué como Caleb habían sido entre los espías los únicos que trajeron un buen informe acerca de la tierra de promisión y animaron al pueblo a que subiera y la poseyera en nombre del Señor. Caleb le recordó ahora a Josué la promesa que se le hizo entonces como galardón por su fidelidad. Ciertamente, se le dijo, la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser herencia tuya y de tus hijos para siempre, por cuanto has seguido cumplidamente a Jehová mi Dios. Josué 14:9. Por consiguiente solicitó que se le diera Hebrón como posesión. Allí habían residido muchos años Abraham, Isaac y Jacob. Allí en la cueva de Macpela habían sido sepultados. Hebrón era la capital de los temibles anaseos, cuyo aspecto formidable tanto había amedrentado a los espías, y por su medio anonadado el valor de todo Israel. Este sitio, sobre todos los demás, era el que Caleb, confiado en el poder de Dios, eligió por heredad. Ahora bien, dijo, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y ahora, he aquí, soy hoy de 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuando tenía 40 años. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Esta petición fue apoyada por los hombres principales de Judá. Como Caleb mismo era representante de su tribu, designado para colaborar en la repartición de la tierra, había preferido tener a estos hombres consigo al presentar su pedido, para que no hubiera apariencia siquiera de que se valía de su autoridad para satisfacer fines egoístas. Miren qué nobleza de este hombre de Dios, ¿no? ¡Qué nobleza! Lo que pedía le fue otorgado inmediatamente. A ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza de gigantes. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. La misma. 45 años él había caminado con Dios. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor, un hombre obediente. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado. Y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel 40 años antes. Al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento, no. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios. Pero miren ustedes la nobleza. Y quería alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Recuerden ustedes que todo el pueblo de Israel que estaba ahora eran los hijos de los rebeldes, que ahora tenían la oportunidad de creerle a Dios y ser fieles a Dios después de haber visto el castigo que sus padres habían tenido que pasar por haber sido desobedientes y faltos de fe, rebeldes al Señor. Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado. Durante 40 años la había anhelado, y confiado en que Dios le acompañaba, echó de allí 3 hijos de Anac. ¿Y qué habíamos visto recién? Que los hijos de Anac eran gigantes, eran gente que había asustado mucho a los israelitas cuando salieron de Egipto. Habiendo obtenido así una posesión para sí y su casa, no por ello disminuyó su celo, ni se instaló a gozar de su heredad. Capten, hermanos, que los que nos vamos al campo tenemos que tener esto muy claro. No nos tenemos que instalar a gozar de la heredad, no, sino que tenemos que seguir adelante con todo el trabajo que Dios nos ha dado, que es cultivar los propios alimentos para estar listos para el tiempo de no comprar ni vender, que no sabemos en qué momento va a acaecer sobre toda la humanidad, pero que sí sabemos que nos va a tocar a nosotros si guardamos los mandamientos de Dios, especialmente el sábado, que es el que más guerra se le ha hecho.
Así que él no se instaló a gozar de su heredad, sino que siguió adelante con otras conquistas para beneficio de la nación y gloria de Dios. ¡Qué ejemplo de nobleza, de intrepidez, de valentía, de fe nos da Caleb! Los cobardes rebeldes habían perecido en el desierto. Miren cómo les llama, cobardes y rebeldes. Pero los espías íntegros comieron de las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo con su fe. ¿Cuántas veces el Señor repitió esto? Conforme a tu fe te sea hecho. Y esta regla divina sigue siendo hoy tan válida como fue en la antigüedad. A cada uno se le dio conforme a su fe. Los que decían que no iban a poder conquistar la tierra, exactamente eso fue lo que pasó. No la pudieron conquistar. Los que decían que los iban a matar de allí, ellos murieron en el desierto. Fueron muertos, como ellos, de acuerdo a la fe que tenían. Pero aquellos dos, Josué y Caleb, que dijeron que por la fortaleza del Señor y en el poder de Él iban a poder quitar la tierra de Canaán a aquellos que ya habían colmado la paciencia divina, exactamente así pudieron hacerlo, porque su fe estaba anclada en el ganador, en el creador, en el todopoderoso. Alabado sea Dios por estos ejemplos, por estos hombres de fe que han dejado sus vidas como ejemplo para que nosotros podamos seguir ese mismo camino de fidelidad a Dios, de tránsito en el camino angosto sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda. Sigue diciendo la sierva del Señor, los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante la promesa de Dios, habían dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios y no consideraron tanto las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza de su ayudador todopoderoso, entraron en la buena tierra. Por la fe fue como los antiguos notables ganaron reinos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hubo otro reclamo en la repartición de la tierra, pero era un espíritu totalmente diferente al de Caleb. La presentaron los hijos de José, la media tribu de Efraín, la tribu de Efraín con la media de Manasés. Ellos, como eran muchos en número, y aunque les había tocado en suerte la tierra más rica, que tenía una llanura muy fértil llamada la de Sarón, recuerdan que a Jesús se lo compara con la rosa de Sarón, y muchas ciudades principales tenían, pero esas ciudades todavía estaban en poder de los cananeos. Pero ellos no querían pasar el trabajo y peligro que significaba conquistar sus posesiones y deseaban otra porción, pero de tierra ya conquistada. Y entonces a Josué le tocó, es una prueba esto, ¿no? Pero no lograron que Josué, el jefe inflexible, se apartara de la estricta justicia. Miren ustedes, hermanos, cómo Dios quiere que seamos. Jefe inflexible. Ahora muchas personas usan y dicen, pero tienes que ser flexible. No obstante, acá se felicita la inflexibilidad de Josué en relación a mantenerse firme a la estricta justicia. Así que tengamos cuidado cuando alguien nos pide que seamos de mente abierta, invitándonos a la tolerancia, no a la apertura de mente, sino a ser tolerantes, que significa rebelarse contra la estricta justicia del Señor. Y la respuesta de Josué fue: si eres pueblo tan grande, sube tú al monte
y corta para ti allí en la tierra del Fereceo y de los gigantes, pues que el monte de Efraín es tan angosto para ti. La contestación de ellos demostró el verdadero motivo de su queja. Les hacía falta fe y valor para desalojar a los cananeos. Los cananeos, dijeron, tienen carros errados. Así que ellos tenían temor. El poder del Dios de Israel había sido prometido a su pueblo, y si los efraimitas hubieran tenido el valor y la fe de Caleb, ningún enemigo podría habérseles opuesto. Josué encaró firmemente el deseo manifiesto de ellos de evitar los trabajos y peligros. Porque recuerden, hermanos, que los trabajos y peligros son los que nos hacen tener un carácter más parecido al de Jesús. Les dijo: tú eres gran pueblo y tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte, mas aquel monte será tuyo. Tú lo cortarás y serán tuyos sus términos. Echarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Con la ayuda de Dios no necesitaban temer los carros cerrados. Hasta entonces Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento del tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo debía ser trasladado al sitio escogido como su lugar permanente. Este es otro episodio. La pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada a Efraín, fue el lugar escogido por Dios. Estaba en el centro del país y era fácilmente accesible para todas las tribus. Esa parte del país había sido subyugada completamente y por lo tanto los adoradores no serían molestados. Y toda la congregación se asentó el tabernáculo del testimonio. Se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo. Las tribus que aún estaban acampadas fueron a Silo y acamparon cerca de esa ciudad, y luego se distribuyeron para ir ocupando sus respectivos lugares, donde se les habían asignado las suertes. El arca permaneció en Silo por espacio de 300 años, hasta que a causa de los pecados de la casa de Elí, cayó en manos de los filisteos, y Silo fue destruida totalmente. Miren ustedes cómo Dios castigó la infidelidad de la casa de Elí, que no fue un dirigente fiel, no fue un líder estricto, él fue un líder pusilánime, flexible con los pecados de sus hijos, y esto acarreó la destrucción de toda la ciudad en la que él vivía, porque este ejemplo de degradación fue seguido por toda la ciudad. Ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo en ese lugar, porque el servicio del santuario se trasladó al templo de Jerusalén, y Silo se convirtió en una localidad insignificante después de haber sido la capital espiritual del país. Solo quedan algunas ruinas para señalar el sitio que ocupó. La suerte que corrió aquel pueblo sirvió para amonestar a Jerusalén. El Señor declaró: andad ahora a mi lugar, que fue Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, le dijo a Jeremías, cuando el pueblo estaba siendo amonestado ante la destrucción total. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad, y cuando ya todas las tribus habían recibido la heredad que les tocara, Josué presentó su derecho. A él, como a Caleb, se le había prometido una herencia especial. No pidió, sin embargo, una provincia grande, sino una sola ciudad. Le dieron la ciudad que él pidió, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. El nombre que se le puso a la ciudad fue Timnat Sera, la parte que sobra, y atestiguó para siempre el carácter noble y espíritu desinteresado del vencedor, que en vez de ser el primero en apropiarse del botín de la victoria,
postergó su derecho hasta que los más humildes de su pueblo habían recibido su parte. Qué ejemplos de lealtad que Dios pone delante de nosotros, de nobleza. En este momento el Señor nos invita también a nosotros a ser de los honorables, a ser de los íntegros, a ser de los justos, a ser de los nobles. Y frente a nosotros tenemos el camino de la rebeldía o de la obediencia. Los obedientes son los que siguen la palabra de Dios, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va y en sus bocas no ha sido hallada mentira. Son los que dicen la verdad, aunque duela, aunque sea cortante. Son aquellos que animan a los débiles, no apagan el pábilo, esa llamita chiquita que humea, sino que tratan de volver el fuego para que se convierta en una llama ardiente. Los siervos fieles del Señor son pocos. Los siervos del Señor son escasos. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la siega que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy el Señor está haciendo esa misma invitación. ¿Seremos obreros? ¿O seremos de los que toman atajos? ¿Seremos nobles? ¿Seremos honorables? ¿O seremos desobedientes y rebeldes? Dios a los honorables les va a dar honra. El Señor va a hacer que brillen como las estrellas a perpetua eternidad. De cada uno de nosotros depende. Frente a nosotros tenemos el camino de la obediencia y el de la desobediencia. Y espero que cada uno de nosotros pueda decir, junto con Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor los anime a ser de los nobles. Es mi deseo y mi oración en esta mañana. Amén. Hermana Marisol, ¿podría hacer la oración final? Nos vamos a poner de rodillas. Muchas gracias. Bueno, por supuesto. Amado Padre que moras en los cielos, Padre amado, dejamos en tus manos nuestra vida. La entregamos con total confianza, sabiendo que tú cuidas nuestra vida, la proteges del mal, que tú quieres que pasemos por esta etapa final con el menor porcentaje de sufrimiento. Y eso solo va a ser para los obedientes, eso solo va a ser para los fieles. Ayúdanos a ser como Josué y Caleb. Ayúdanos a guardar los mandamientos como lo más precioso en nuestra vida. Ayúdanos a arrepentirnos, a reconocerte como nuestro Dios y Creador, y a pedir que la sangre de Cristo nos cubra de todo pecado. Te entregamos todo nuestro ser, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda poner un corazón de carne en nosotros. Te pido por cada uno para que los ángeles puedan ser los que acompañen a cada uno en las tareas de cada día, para que cada cosa, cada anatema que haya en sus casas pueda ser quitada, de tal manera que puedan recibir las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de la protección que tú ofreces a aquellos. Te pedimos, Señor,
que tú nos des un corazón humilde y contrito. Por favor, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y que nos ayudes a transitar con plena confianza en ti y permitiendo que tú dirijas cada uno de nuestros pasos en esta recta final. Porque solo tú sabes el camino al cielo, porque ya lo recorriste. Y porque solo tú ves el futuro como si fuera hoy, más claro de lo que nosotros vemos lo que está delante de nosotros. Damos gloria y alabanza a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los invitamos a cantar el himno 217. Oí la voz del buen Jesús. Himno 217. Leo el texto de la sierva del Señor, Joya a los Testimonios, tomo 2, página 196. Después del culto, dice el título. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Hermanos, damos por terminado este culto divino, dándole las gracias a nuestro buen Dios, porque sigue hablándonos a nuestro corazón. Agradecemos a la hermana Marisol, que es instrumento de Dios, y a cada uno de ustedes, y que tengamos un bendecido sábado y que podamos meditar en lo que hemos escuchado hoy día, que fue la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, bendiciones, y para los que quieran, mañana a las 5:30 de la mañana con este mismo link, en la madrugada de oración nos volvemos a encontrar. Bendiciones, muchas gracias. Un abrazo para todos.